Dinámicas territoriales y paisaje cultural cafetero, por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, 7 de agosto de 2020. Documento del Museo Interactivo Zamoga de la Universidad Nacional para el diplomado en paisaje cultural cafetero programado por la Cátedra UNESCO en su oficina de gestión integral del patrimonio. El paisaje cultural cafetero PCC. El 25 de junio de 2011, el Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO declara el paisaje cultural cafetero Patrimonio de la Humanidad. Veamos los desafíos institucionales, socioambientales y económicos a enfrentar para honrar esta declaratoria que beneficia a 411 veredas de 47 municipios de la ecorregión cafetera, con un área principal de 141.120 hectáreas, de las cuales 1.074 son área urbana. El paisaje cultural cafetero contempla un área de amortiguamiento constituida por 447 veredas adicionales, cuya extensión es de 207.000 hectáreas, donde se incluyen 17 cabeceras municipales que rodean los centros históricos o bienes de interés cultural de la declaratoria. La altitud del área principal del paisaje cultural cafetero se ubica entre 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar, y su zona de amortiguamiento entre 1.000 y 2.000 metros sobre el nivel del mar. En la imagen se observa en amarillo el área principal y en fucsia el área de complemento o de amortiguamiento. La declaratoria también es una oportunidad para que emprendamos tareas de recuperación y preservación para la transformación de sus ventajas comparativas culturales y naturales en ventajas competitivas, haciendo del paisaje cultural cafetero una opción de desarrollo social y económico y de reivindicación de la economía campesina con su agricultura autárquica tradicional. Para el efecto se requiere implementar actividades de reconversión productiva que incorporen la producción responsable de bienes y servicios culturales y ambientales, tanto industriales como artesanales, entre ellos el ecoturismo, además de la preservación de los ecosistemas para asegurar la biodiversidad y el agua, y del fortalecimiento de la economía rural artesanal en una estrategia de adaptación al cambio climático, lo que supone recuperar, además de la cultura ancestral local, las rondas hídricas con sus bosques naturales e implementar prácticas agroforestales. En la imagen, mapa del paisaje cultural cafetero, un territorio asociado a una ecorregión y a una cultura que vincula a 4 departamentos: Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca. Por razones culturales y fisiográficas deberían incluirse poblados del suroeste de Antioquia, oriente de Caldas y norte de Tolima. Marco conceptual. La planificación biorregional. La planificación como disciplina del siglo XX, que introdujo un antes y un después en la gestión pública, se ha transformado conforme los cambios institucionales le fueron demandando nuevos enfoques e instrumentos para intervenir en la escena pública. La planificación prospectiva, soportada en disciplinas y en procesos de carácter participativo, consensuado, articulador e integrado, puede orientar y reorientar las estrategias, objetivos y uso de herramientas hacia el bienestar y la sostenibilidad, enfrentando la realidad de las profundas transformaciones del territorio, la globalización de la economía y la cultura y los desafíos ambientales, sociales y tecnológicos. Ya no tiene cabida el voluntarismo de planes y programas diseñados desde oficinas del centro del país, aisladas de la realidad social y ambiental en base a compartimientos sectoriales y definidos tecnocráticamente. Los supuestos básicos para aproximarse y acercarse a la nueva realidad de planificación biorregional son 2: la protección ambiental y los planes de acción. La protección ambiental, soportada en una apropiación social del territorio que reconozca no solo sus diversas dinámicas, conflictos y prioridades, sino también sus derechos bioculturales. Y la construcción de un plan de acción que responda a la interacción de factores e influencias internas y externas que expresen las relaciones sociales, ambientales y económicas del territorio. Las transformaciones del espacio.
Para comprender las dinámicas territoriales del paisaje cultural cafetero habrá que considerar, además de los cambios en la estructura de la tenencia de la tierra, los de los usos y manejos del suelo asociados a cambios tecnológicos. Desde la creación de la Federación Nacional de Cafeteros 1927 se inicia un primer periodo de cambios en el que los caminos de arriería le dan paso a las vías rurales por donde llega el progreso, primero con acueductos y escuelas y luego con los puestos de salud y la energía eléctrica. Para entonces es evidente el apogeo de la vida cafetera en poblados y veredas. Posteriormente vendrá una etapa del caturra, con los monocultivos, la agricultura de base química y los cambios en los beneficiaderos, etapa en la cual también habrá modificaciones fundamentales más que en el tamaño, en la propiedad de la tierra y en las determinantes ambientales asociadas al agua, al suelo y a la biodiversidad, al tiempo que se produce una inversión del modelo demográfico consecuencia de la migración rural a los medios urbanos. La última etapa es la de una nueva dinámica agraria condicionada por la irrupción del modelo neoliberal y en la que el impacto del cambio climático sumado a la crisis de los precios del café desatan nuevas tendencias que se advierten en la época reciente con el cultivo del plátano, los cítricos y el aguacate. En la ecorregión cafetera, en cada una de estas etapas, los procesos de intensificación productiva en los usos del suelo y los cambios en las formas de manejo y en la propiedad han generado diferentes transformaciones multidimensionales del territorio rural y urbano, cuya magnitud y distribución expresan, además de la fragmentación social y espacial del territorio, cambios en la matriz productiva de la economía que se expresan en la estructura del Producto Interno Bruto, donde se observa una economía tercerizada. La base natural del territorio. Para empezar, de 12 millones de hectáreas de guadua en Colombia que existían a mediados del siglo XIX, solo quedan 50.000, de las cuales 20.000 están en la ecorregión cafetera y 6.000 en Caldas. Esto para entender que el paisaje cultural cafetero de Colombia hace parte de este verde y deforestado territorio mediterráneo, biodiverso, pluricultural y mestizo, ubicado en el sector más septentrional de los Andes de Sudamérica, con cerca de 2,7 millones de habitantes, el cual está conformado por Caldas, Risaralda y Quindío, por el norte del valle y el noroeste de Tolima, donde según el Sistema de Información Regional y Alma Mater del 2002, mientras el suelo apto para potreros es del 4%, la cobertura en dicho uso alcanzaba el 49% y mientras su potencial forestal es del 54%, solo se contaba con el 19% de su superficie en bosques. La imagen muestra arriba la aptitud de los suelos y abajo el estado en el año 2000 más o menos. Vemos entonces que deberíamos tener más de la mitad en bosques, pero estamos cerca de la mitad es con potreros. Por la copiosa precipitación en la ecorregión cafetera existe un patrimonio hídrico excedentario susceptible de aprovechamientos hidroenergéticos responsables, tanto en el oriente de Caldas como en el Alto San Juan, pero también tenemos un potencial riesgo para el suministro de agua en el corredor del río Cauca asociado al déficit severo de precipitación en temporadas de El Niño y a la limitación por la precariedad de los acuíferos entre Hierro y La Pintada, consecuencia de las rocas impermeables, de la morfología y de una deforestación generalizada asociada a la centenaria minería del occidente y a la ganadería extensiva del norte de la declaratoria de la UNESCO de 2011. Y en cuanto al sistema de acuíferos subterráneos en la ecorregión cafetera, además del enorme acuífero del Valle del Magdalena Centro, existen otros que son de interés para el paisaje cultural cafetero de Colombia. Uno, las zonas de recarga y los complejos de páramos del Parque Natural Nacional Catamá y Caramanta, y la gran cobertura boscosa de bosques altoandinos con sus bosques de niebla, de reservas forestales protegidas como Río Blanco y de áreas cordilleranas como las zonas del Roble y el Alto del Nudo.
Y tres importantes acuíferos del Valle del Risaralda y del río La Vieja, alimentados por el glaciar del Quindío, y los acuíferos del norte del valle, y el de Santágueda, pequeño y vulnerable dada la amenaza por la infiltración. Ecorregión cafetera, usos potenciales del suelo y ecosistemas actuales. En verde oscuro, las coberturas boscosas, abundantes arriba, precarias abajo. Cambio climático. Según el quinto reporte de emisiones presentado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático en 2014, se necesita limitar el calentamiento a 2 grados Celsius, reduciendo las emisiones de efecto de invernadero al 2050 entre un 40 y 70% de los niveles de 2010. Las cuantías esperadas para Colombia son del orden de 3 grados Celsius en la región andina y de 4 grados Celsius en nuestras regiones costeras y de la Orinoquía y Amazonía, además de un incremento alto en el nivel del mar en el Caribe. Los pronósticos del clima en el escenario para finales del siglo en el eje cafetero son: Caldas, para el fin del siglo en el departamento, según el IDEAN, la temperatura podrá aumentar en 2,4 grados Celsius en promedio. Los principales aumentos se podrán presentar en la región magdalenense del departamento, en donde podrá aumentar hasta en 2,5 grados Celsius sobre la temperatura actual de referencia. Y en precipitaciones para los periodos iniciales, estima el IDEAN que Caldas tendrá aumentos de precipitaciones entre un 20% en 2040 y hasta un 28% para fin de siglo, y que en la subregión centro-sur, bajo occidente y alto occidente para fin del siglo la precipitación podría aumentar hasta en un 30% y en un 40% en la región cordillerana de Villa María, Manizales y Salamina. Risaralda, para el IDEAN a finales del siglo la temperatura podría presentar aumentos de hasta 2,4 grados Celsius en los valles de los afluentes del Cauca y un mayor incremento hacia el poniente en Pueblo Rico y Mistrató, donde la temperatura subiría a 2,6 grados Celsius adicionales. Y según el IDEAN, Risaralda podría presentar aumentos importantes en precipitaciones de hasta un 28% en promedio y entre un 30 y 40% en Pereira, Quinchía, La Celia y Balboa. En la cuenca del San Juan y en vecindades del Cauca se esperan los menores cambios de precipitación. Quindío. Estima el IDEAN que para finales del siglo el departamento podría presentar un aumento de temperatura de 2,3 grados Celsius sobre el valor actual, en especial hacia el poniente en Quimbaya y Montenegro, la Tebaida, Armenia, Circasia y Finlandia. Y en precipitación el mayor aumento, con un 24%, se daría hacia el noroccidente en los municipios de Quimbaya y Finlandia, según los escenarios modelados. Imagen escenario de cambio climático del 2011-2100 para el eje cafetero. En cada departamento arriba, cambios de temperatura, en la parte central, cambios en precipitación, el azul intenso es el mayor valor, y abajo tenemos las tablas de convenciones para temperatura y precipitación según el IDEA. Los mundos de Zamoga. Para una lectura del territorio entendido como una construcción social e histórica, se propone recurrir a una analogía con los 4 elementos aristotélicos para interpretar la ecorregión cafetera como un territorio biodiverso, pluricultural y mestizo, así: por el mundo de la tierra Pachamama, elemento que recoge el occidente minero con Anserma, Marmato y Río Sucio, un lugar de marimbas, de resguardos, de carnavales y de negritudes, y además una subregión panelera con arquitectura de tapia pisada y vocación minera. En el oro de Marmato y Río Sucio existe más novela y poesía que en el café. Para ese territorio triétnico y colonial, la música es el currulao. Por el mundo del agua, Bachué, que se asociaría a la subregión magdalenense con su abundante patrimonio hídrico. Es el oriente caldense, tierra de ranchos, de hamacas, de chinchorros, de subiendas de bagre, nícuros y bocachicos, de la historia de la boga y los vapores por el río y de la expedición botánica. Es la subregión de los Bundes, donde sobresalen el bosque de Florencia y los humedales del Magdalena.
Por el mundo del aire, Yurupari, una subregión donde el aroma de la tierra del café cubre los ejes de la colonización antioqueña. Es la región cafetera propiamente dicha, que empieza en Aguadas, pasa por Neiva y llega hasta el norte del valle. Es la tierra de las chivas, del bareque de Guadua, de los cables aéreos, de los ferrocarriles cafeteros, del bambuco y la música de carrilera. En este territorio de Guaduales y Yarumo, la gastronomía se relaciona con el plato montañero. Por el mundo del fuego, Chiminigagua, para referirnos a la alta cordillera con sus volcanes y las fértiles tierras de San Félix, Murillo y los valles, un espacio geográfico que tiene sus propios íconos en el Cóndor, el Pasillo, la Ruana de Marulanda, los caminos emparezados, la Palma de Cera, el Frailejón y el sombrero aguadeño. Se trata del territorio del páramo y del bareque entablado o de tabla parada. Además, para contribuir a la apropiación social de este territorio culturalmente interpretado como mosaico del trópico andino, buscando el aprovechamiento de sus potencialidades y la solución de sus conflictos, estarían las estrategias de ciencia, tecnología y cultura, donde urge la traducción de los saberes ancestrales y populares en los términos de la ciencia moderna. Dicha herramienta se incorpora con los mundos denominados Chía, arte, Bochica, lógica y Chipchacún, tecnología. Ver la ecorregión cafetera en los mundos de Zamoga. La imagen muestra los mundos territoriales, donde se advierte además del carácter pluriétnico, el multicultural del territorio de la ecorregión cafetera. Paisaje cultural cafetero, atributos y amenazas. Atributos del paisaje cultural cafetero. Estructura minifundista de la propiedad, modelo de poblamiento no polarizado, preservación del patrimonio biótico y abiótico, patrimonio arquitectónico con evolución coherente y consistente asociada a una arquitectura vernácula, patrimonio arqueológico y territorios especiales, agricultura autárquica tradicional, cultivos sustentables con variedades múltiples, tecnología productiva compatible con la cultura y la estructura ecológica. Amenazas al paisaje cultural cafetero. Cambio climático alterando zonas de vida e incrementando la humedad relativa. Amenaza geodinámica por sismos, deslizamientos, inundaciones y sequías. Deterioro de los términos de intercambio y mercado dependencia. Procesos aculturales con cambio de valores y tradiciones y hábitos, turismo inapropiado y actividades mineras extractivas de alto impacto donde la minería a cielo abierto acecha. Dinámicas urbanas soportadas en modelos de expansión conflictiva y deterioro del paisaje. Deforestación, erosión y modelados del terreno y contaminación de aguas y suelos. Tecnologías agroindustriales biológicamente inapropiadas y ecológicamente agresivas. Imagen la chapolera colombiana en su trabajo de recolectora que dignifica el rol de la mujer. PCC, Paisaje Cultural Cafetero, Paisaje y Cultura. Un territorio más que un espacio geográfico y un objeto, es una construcción social e histórica, puesto que allí se dan y se expresan las relaciones entre dos sistemas complejos, el natural y el social. A su vez, la cultura, donde se comprenden bienes materiales e inmateriales, tales como instituciones, industrias, símbolos y valores, debe ser entendida como el resultado de esta relación dialéctica de simbiosis y parasitismo entre el medio natural y las colectividades que habitan y modelan dicho medio. El paisaje puede evolucionar para adaptarse a las demandas del medio ambiente y a los beneficios de la tecnología, sin alterar la estructura ecológica del territorio ni violentar los derechos bioculturales de sus ecosistemas y las comunidades de base, así se trate de relictos o un paisaje fósil o de un paisaje vivo que continúa desempeñando un rol actual. Aún más, existen paisajes de base fundamentalmente natural
que expresan la estructura ecológica del territorio, y paisajes creados por el hombre como parte del medio natural o transformado. En todos los casos, la sustentabilidad del medio natural exige que las intervenciones y transformaciones del paisaje, además de ser ecológicamente sólidas, sean compatibles con la cultura. Imagen, mosaico temático del paisaje cultural cafetero, con créditos en cada fotografía. Las problemáticas. Existe un modelo agroindustrial cafetero de dependencia tecnológica soportado en monocultivos y agroquímicos sin soporte cultural ni ecológico para hacer viable la preservación del paisaje cultural cafetero ajustado a las declaratorias de la UNESCO. Se presentan conflictos entre uso y aptitud del suelo, deforestación intensa y extendida, minería ilegal y licencias mineras perversas, además de desarrollos urbanos expansivos como factores de vulnerabilidad al cambio climático, amenaza severa a ecosistemas estratégicos y crisis del agua por factores antrópicos e hidrogeológicos. Existe una profunda brecha de productividad entre economía urbana y rural y una amenaza adicional que hará que los precarios ingresos rurales con los tratados de libre comercio, TLC, donde la economía rural sirvió de comodín, bajen del 25% al 50%. El actual modelo educativo, al priorizar únicamente la ciencia, las matemáticas y el lenguaje, además de resultar anacrónico y aburrido y de estar pensado para la sociedad industrial de ayer, pero no para la sociedad del conocimiento, por olvidarse de la cultura, las artes y la formación del cuerpo humano, no desarrolla el talento humano. A la fragmentación socioespacial del territorio y a la pérdida de valores se suman el precario desarrollo de la identidad cultural y las acciones del paraestado y la corrupción que destruyen el tejido social. Los municipios abrigados por la declaratoria del paisaje cultural cafetero, que aún no han capitalizado los instrumentos de la Ley de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011, deberían abrigar otros municipios de Antioquia, Caldas y Tolima, que hacen parte del proceso histórico de construcción del paisaje cultural cafetero, y asociarse para construir un ente territorial que apalanque recursos necesarios del presupuesto nacional para elevar la calidad de vida en el territorio. En la imagen, árbol de problemas para la ecorregión cafetera. En el árbol, en la parte de abajo, tenemos los problemas causa y arriba los problemas consecuencia. Pero entonces veámoslo a través de las opciones del territorio. Como en la base tenemos 4 y 9, las opciones fundamentales tienen que ver con un nuevo modelo educativo y el desarrollo del talento humano, y con la institucionalidad y una apuesta por la paz. De eso se desprende que podamos avanzar a 6, a 2 y a 3, es decir, a políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura, a un paisaje cultural cafetero apalancado en bioturismo y vías lentas, y a un ordenamiento de cuencas con reconversión productiva. Y con esto podríamos llegar entonces ya a lo que es un modelo urbano verde incluyente y a una ciudad-región, al mismo tiempo que al desarrollo del transporte rural y al desarrollo de corredores logísticos. Y finalmente podríamos avanzar lo que es la identidad cultural y el desarrollo del civismo como valor supremo de la cultura urbana, y tener una apuesta por una producción de bienes y servicios del sector del conocimiento, entrando a lo que es la economía naranja o la cuarta revolución industrial. Parques naturales nacionales de la ecorregión. En esta ecorregión cafetera, con su verde, escarpado y deforestado paisaje tropical enclavado entre las cordilleras y profundos valles de los Andes más septentrionales de América, sobresalen los páramos establecidos en ambientes fluviales, glaciares y gravitacionales que se entreveran, ubicados
tanto sobre la cordillera central en vecindades de las cumbres nevadas del complejo volcánico Ruiz Tolima y la Mesa de Herbeo, como en el continuo de farallones de la cordillera occidental ubicado al sur de los complejos Paramillo y Frontino Urrao, con el Cerro Caramanta, el complejo Citará y el Tatamá del macizo Tatamá en jurisdicción del eje cafetero. Entre dichas áreas de interés ambiental de la ecorregión cafetera relacionadas con el paisaje cultural cafetero, la más sobresaliente es el Parque Natural Nacional de los Nevados, PNN. Así como hemos visto la migración de los cafetales conforme el clima ha venido cambiando, avanzando 170 metros en altitud por cada grado centígrado de incremento en la temperatura, también en el Parque Natural Nacional de los Nevados ya se advierte el calentamiento global con la pérdida de los glaciares. Y entre 1979 y 2010 la superficie de los hielos perpetuos en el complejo volcánico Ruiz Tolima ha pasado de 32 o 29 a 12 o 10 kilómetros cuadrados, mucho antes, cuando se funda Manizales, 1849, como consecuencia del último pico de una pequeña glaciación ocurrida entre 1550 y 1850, según Antonio Flores, ideal Universidad Nacional, los hielos del Parque Natural Nacional sumaban cerca de 93 kilómetros cuadrados, 10% de los cuales cubrían el Cisne y el Quindío durante esos 300 años. El Parque Natural Nacional de Tatamá, con 4.250 metros sobre el nivel del mar, y su ecosistema de páramo y bosque altoandino muy húmedo delimitado por los 3.450 metros de altitud, y el Parque Natural Nacional de Caramanta, ubicado al sur de los farallones del Citará, que igualmente comprende el páramo, también nutren el drenaje de los ríos Risaralda y Cauca de esta ecorregión. Finalmente, el santuario de fauna y flora Otún Quimbaya, ubicado en la cuenca del río Otún, con solo 489 hectáreas declarada Parque Natural Nacional en 1996, se integra al Parque Natural Nacional de los Nevados. Imagen de estructura fisiográfica de la ecorregión cafetera de acuerdo al IDEAM. Se observa a la izquierda un corredor verde, que es el corredor ambiental de la cordillera occidental, con la serranía de Paraguas, el Cerro Tatamá y el Cerro de Paramillo. Otra franja verde por la derecha, en un verde más vivo, es el corredor ambiental de la cordillera central, donde se pueden observar no solamente los volcanes del complejo volcánico Ruiz Tolima, entre Tolima y Cerro Bravo, sino también al norte y a un lado la selva de Florencia, que es un ecosistema fundamental de la ecorregión. Por el centro y en un color azul el corredor ambiental del río Cauca, y en su entorno en color gris achurado las cuencas del río Risaralda drenando hacia el sur y el del río La Vieja drenando hacia el norte, para desembocar ambos al Cauca. Construcción del territorio. En la colonia La Nueva Granada se erigía como gran productor de oro en el mundo, casi todo proveniente de la actividad minera del Cauca y Antioquia, una y otra diferenciadas por sus modos de producción social. La caucana soportada fundamentalmente por esclavos africanos, chocó y barbacoas, o indígenas, quiebra lomo, y la antioqueña en el trabajo de mineros independientes que laboraban desde Remedios hasta Santa Rosa de Osos. Aislada por 2 siglos en tiempo de la Nueva Granada, Antioquia, que se aplicaba a una economía extractiva y a una agricultura de subsistencia condicionada por la ubicación del yacimiento aurífero, tras el crecimiento demográfico y agotamiento de sus minas, generan las corrientes migratorias de la colonización del siglo XIX, que pueblan, entre otros, el centro-occidente colombiano desde Sonsona, Abejorral y Aguadas hasta Sevilla y Caicedonia. Así, al establecerse el principio de la tierra para quien la trabaje ya en el siglo XIX, en estas tierras de la colonización antioqueña surge un nuevo modelo de producción capitalista,
en el que florece una economía cafetera de pequeña superficie y alto efecto redistributivo del ingreso, con la cual se acentúa y moldea el carácter definitivo del caldense, del quindiano y el risaraldense al crearse una sociedad igualitaria poseedora de una cultura cafetera. Entre tanto, al sur, a lo largo del siglo XIX, el Cauca soportaba su economía agraria en el modelo de servidumbre de las grandes haciendas del fértil valle, similar al del Cundinamarca y Santander, caracterizado por masas de campesinos sin movilidad que trabajaban la tierra para el terrateniente. Imágenes arriba de la minería en Marmato y abajo una réplica de hacienda del siglo XIX en el Parque del Café. De la aldea de Bareque a la arquitectura republicana. En 1849, cuando 400 familias que ocupan la cuenca media del costado norte del río Chinchiná están urgidas de una plaza de mercado y otros servicios urbanos, surge Manizales como el poblado más estratégico de la provincia del sur del estado de Antioquia. Una aldea que se desarrolla sobre una retícula ortogonal, con centro en la Plaza Mayor, primero con casas de tapia pisada y posteriormente, luego de los sismos ocurridos entre 1876 y 1886, con continuos urbanos donde el Bareque de Tierra Iguadua evoluciona. Para 1876 la población de la aldea de Bareque y Tapia Pisada llegaba a 10.000 habitantes y la del país a unos 3 millones. Cuando las pequeñas fincas de pan coger del área entre Quindío y Manizales que se elaboraban bajo el modelo de producción familiar se siembran con propósitos comerciales primero en caucho y posteriormente en café. Entrado el siglo XX, cuando pasa el difícil periodo de la inestabilidad política en las guerras civiles que cierran con la Guerra de los 1000 días, y que se crea el departamento de Caldas en 1905. Gracias a la explosión del café aumentan las recuas que cruzan los caminos de arriería alcanzando las 10.500 mulas y bueyes. Hasta que aparecen el cable a Mariquita construido entre 1913 y 1922 y el ferrocarril de Caldas, obra de 1915 a 1927, lo que se traduce en el mayor esplendor de la región fruto del impacto del café. Y estos medios de transporte, que aparecen como fuerzas motrices del poblamiento del centro occidente colombiano. En la década de 1920 la fisonomía de Manizales cambia. El pequeño poblado empieza a tener aires de ciudad gracias al surgimiento de una arquitectura ecléctica en la que participan estilos victorianos, italianos y afrancesados, al tiempo que el nuevo modelo urbano abandona el trazo de la retícula ortogonal española para seguir las curvas de nivel a lo largo de la escarpada topografía, e igualmente los numerosos periódicos y tertulias anuncian una corriente de intelectuales y artesanos. Imagen Manizales, 1923, la Catedral de Bareque y el Banco Hotel Internacional compartiendo la misma cuadra frente a una plaza que ya tiene funciones rituales más que de mercado. Historia económica. A mediados del siglo XIX, fundado Manizales, 1849, el poblado de Bareque y de caminos de arriería vivió un primer periodo de economía de subsistencia y de guerras civiles, 1860, 1876, 1884, que llega hasta la Guerra de los 1000 días, 1900 a 1903. En los albores del siglo XX, cuando se ha creado el departamento de Caldas, 1905, la aldea entra a un segundo periodo económico de acumulación gracias al café. Son los tiempos de los cables y ferrocarriles cafeteros, medios que reducen 20 veces los costos y tiempos requeridos para sacar dicho producto a Buenaventura y al Magdalena para llevarlo más allá de los mares, y que detonan una apertura cultural que se expresa en la arquitectura ecléctica de la capital caldense. Sigue un tercer periodo de verdadero desarrollo favorecido por el modelo keynesiano implementado tras la recesión de 1929, el de los jeeps y las chivas.
cuando se abren los caminos rurales para electrificar el campo y dotarlo de acueductos, escuelas y puestos de salud, todo implementado con el concurso de los productores del denominado grano de oro, vía Federación Nacional de Cafeteros, 1927. Finalmente, a partir de 1970 entramos a un cuarto periodo económico de crisis socioambiental en el que palidecen los poblados cafetaleros y el campo, no solo por el deterioro de los términos de intercambio, sino también por las consecuencias demográficas y ambientales de la revolución verde asociadas al monocultivo del café caturra y al empleo de los agroquímicos, modelo agroindustrial que sustituye el de la economía campesina. Y tras palidecer la sociedad industrial de ayer y haber desmontado el Estado solidario, nuestra sociedad, tras la implementación del modelo neoliberal con la Carta del 91, ahora más fragmentada, entra a un quinto periodo de economía extractiva, el de la globalización de la economía y la cultura, en el que la industria nacional se desmantela. Imagen Manizales, años 20, cuando el meridiano económico y cultural de Colombia pasa por la ciudad. Obra de el maestro Luis Guillermo Vallejo. El grano de oro. Según Antonio García Noza, entre 1913 y 1935, la producción de café del Gran Caldas presenta un incremento del 539% gracias al apogeo de una nueva estructura productiva capitalista soportada en pequeñas y medianas explotaciones cafetaleras, cuya participación en la producción del café del Gran Caldas, hoy eje cafetero constituido por Caldas Risaralda y Quindío, a nivel nacional pasa del 29,5% al 26,8% entre 1932 y 1970. Si en 1932 Antioquia, el Gran Caldas y el Valle del Cauca contribuían con el 57% de la producción nacional, hoy el mapa cafetero colombiano ha cambiado gracias a la expansión cafetera del Tolima Grande, Cauca, Nariño y Santander. Por extensión cafetera, el orden es Huila, 154.980 hectáreas. Eje cafetero, 153.230 hectáreas. Antioquia, 130.990 hectáreas. Y Tolima, 117.180 hectáreas. Mientras en Brasil se incrementó la producción total de café 1,85 veces entre 1990 y 2012, pasando de 27 millones a 50 millones de sacos. Colombia se mantuvo en 13 millones pese a las mejoras en las estructuras de costos asociadas a la mayor productividad existente en el eje cafetero. Y aunque los impactos del cambio climático son cada vez mayores, en 2019 Colombia logró producir 14,8 millones de sacos. El origen del capital industrial de Colombia fundamentalmente surge de la producción y del mercado del café después de 1870, aunque en algunos casos parte de la propiedad de las haciendas y de actividades especulativas asociadas al periodo de inflación de 1899 a 1902. Según Renzo Ramírez Vaca, citando a William Paul, sí, por 1870 existían 5.000 fincas cafeteras. Hacia 1932 el número asciende a 150.000, la mayoría de ellas pequeñas propiedades menores de 10 hectáreas. Añade que hacia 1970, según el censo cafetero, existen 315.000 fincas cafeteras con una extensión de 4,5 millones de hectáreas, de las cuales 1 millón están sembradas de café. Un cultivo al cual se aplican 3,5 millones de personas y 1 millón de jornaleros adicionales. Imagen Paisaje cafetero caldense con el Nevado del Ruiz al fondo, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Los productores. Lo industrial y lo artesanal no son lo mismo. En lo artesanal y en la producción rural tradicional, además de la investigación y el desarrollo, para obtener bienes con identidad cultural y denominación de origen, los productos como expresión de los saberes ancestrales deben tener sello verde y estar soportados en economías asociativas, buscando que la organización de productores tenga el control de toda la cadena productiva. Son bienes no industriales los cafés especiales, también el mochila al guayú, aunque faltan algunos elementos para garantizar el beneficio que están capturando los intermediarios en lugar de los actores primarios. O las sedas de Anserma, donde las tintas deben ser naturales, las pintas o imágenes estar inspiradas en la cultura umbra.
y las moreras posee certificación ecológica. También lo es el sombrero aguadeño, para el cual aplican varias limitaciones que le impiden la denominación de origen necesaria para acceder a mercados preferenciales y lograr los beneficios del sombrero panameño. Contrariamente, lo industrial y lo agroindustrial se soporta en la conformación de un clúster y, por lo tanto, en una producción en serie con economías de escala donde se requiere de una organización y de actividad de investigación y desarrollo, tal cual ocurre con el café, que cuenta con la Federación Nacional de Cafeteros y con Cenicafé. No obstante, a pesar de contar con un clúster cafetero en Colombia, vivimos una crisis que se explica por haber concedido 2 de los 3 grandes eslabones de su cadena productiva, el de la transformación y el del mercado del café, a terceros, y dedicarse únicamente a vender el café pergamino como materia prima para quedarse en el primer eslabón de la cadena de valor, sufriendo las consecuencias de no transformar y mercadear cafés con valor agregado. Aunque se transforman cafés en Colombia, el primer productor mundial de cafés solubles es Alemania y el primero en cafés de sabor, Italia. En el mercadeo igualmente sobresalen Nestlé, Kraft Foods y Sara Lee. De imagen, la cadena de valor del café, ubicada entre el sistema natural y la provisión de insumos y el consumo del producto, adaptada a la imagen. De arriba para abajo tenemos primero 2 eslabones, sistema natural e insumos específicos. Luego viene lo que es la producción, la transformación y el comercio, y por último el consumo del producto. El modelo cafetero. Ayer, cuando rasamos el sombrío con la disrupción del modelo cafetero, abandonamos un modelo de producción que engrandeció a Colombia desde 1900 hasta 1970, hasta cuando renunciamos a la caficultura autárquica tradicional para apostarle con el caturra al monocultivo del café y a los agroquímicos, al tiempo que en lugar de incorporarle valor agregado al café, reprimarizamos su economía. Ahora, con el paisaje cultural cafetero PCC podríamos recuperar la senda perdida si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural y simbólica de la caficultura tradicional orgánica en el marco de una acción concertada de los entes territoriales previamente organizados para tal fin a la luz de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial 1454 de 2011. Puesto que no de otra manera podrían dichos entes acceder a los instrumentos de financiamiento, como a un contrato plan, en el marco del correspondiente Plan de Desarrollo del Orden Nacional. Con el paisaje cultural cafetero, la suerte de los pequeños poblados cafetaleros dependerá del papel del transporte rural como catalizador de la reducción de la pobreza, del bareque como arquitectura vernácula, de la salud del suelo y del agua, del sombrío y la biodiversidad, de las sanas costumbres, del arrullo de pájaros y cigarra, de las delicias de la gastronomía local, del rescate y preservación del conocimiento ancestral y hierbas medicinales, por ejemplo, y de esta clase de elementos tangibles e intangibles de nuestro patrimonio cultural y natural. Este paisaje, que no es de casonas de recreo equipadas con piscinas, en medio de monocultivos de café, propiedad de comerciantes y profesionales que viven de la economía urbana, puede tener viabilidad económica con precios remunerativos si se accede a mercados preferenciales y se complementa el ingreso con la venta de servicios ambientales y la producción artesanal certificada. De ahí que una estrategia para hacer del paisaje cultural cafetero un factor de desarrollo es la implementación del bioturismo, concepto que incorpora cultura y medio ecosistémico apalancado con un programa de vías lentas y poblados lentos, en medio de cultivos limpios, con sombrío, y de productores rurales con su oferta de servicios y de bienes artesanales como canastos, tejidos, cerámicas y otras manualidades típicas, donde unos y otros se traducen en un mercado justo, lo que exige, además de la preservación de la cultura local, emprender el ordenamiento de las cuencas cafetaleras para alcanzar la protección de la biodiversidad y las fuentes hídricas. Imagen, paisaje cultural cafetero, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo.
Al fondo, el Nevado del Ruiz. El transporte rural. Ahora que la apertura económica impulsa la construcción de los megaproyectos viales requeridos para la competitividad de los grandes centros urbanos, eventualmente se interferirá la conectividad local con los peajes implementados para su financiación, al resultar potencialmente aisladas algunas pequeñas poblaciones de la ecorregión cafetera, dada la condición de bisagra de este territorio como consecuencia de la ubicación de la ecorregión cafetera en medio de las vías que conectan las grandes urbes de la región andina con los mares de Colombia y de la intención utilitarista de los dueños del proyecto que aprovechan dicha condición. Es el caso de la subregión del Alto Occidente de Caldas, que resultará afectada por los peajes de Pacífico 3, el caso de Irra, y de otras comunidades rurales de la ecorregión cafetera donde existen pequeños centros poblados de precaria economía rural que tendrán que hacer uso de estos corredores viales por no contar con una vía alterna expedita para acceder a servicios vitales en la capital caldense. Un mismo proyecto puede ser al tiempo un instrumento de paz o un factor de conflicto. La clave está en la forma como se diseña y construya con los actores sociales del territorio. La sostenibilidad de la red terciaria de la ecorregión cafetera dependerá cada vez más de dos asuntos imbricados entre sí, como lo son el desarrollo rural, que pasa por el aprovechamiento de la declaratoria del paisaje cultural cafetero, y de la reconversión productiva del sector agropecuario enfocada a resolver la brecha de productividad e ingresos entre ciudad y campo, y con ella la pobreza rural y el impacto del cambio climático. Para comprender la dimensión de esta problemática asociada a las externalidades negativas de los macroproyectos, ampliando las brechas que se propone cerrar el Plan Nacional de Desarrollo, basta decir que los ingresos urbanos en las capitales cafeteras, donde se concentra más del 50% del Producto Interno Bruto regional, superan unas 4 veces los ingresos rurales. Y B, mientras las necesidades básicas insatisfechas de las capitales cafeteras son del orden del 10%, en la provincia dicho índice supera el 30% en algunos poblados, caso Marmato, Norcasia, Samaná y Victoria en Caldas. Imagen Gipao, acuarela de Alfonso Esquivel. El modelo urbano. En la ecorregión, 3 ciudades intermedias, pequeñas, conurbadas, con fuerte identidad cultural, Manizales, Pereira y Armenia, ubicadas sobre las cuencas de los ríos Chinchiná, Otún y Quindío, actúan como centros principales que parcialmente se complementan y cumplen funciones metropolitanas. En torno a ellas, los municipios que comparten cuenca en cada centralidad, al formar parte del conglomerado, constituyen un sistema urbano regional policéntrico integrado de facto, con enormes posibilidades para el desarrollo de una ciudad-región de 1,8 millones de habitantes, lo que propiciaría una revolución urbana con enormes beneficios económicos tras la consolidación de las 3 áreas metropolitanas, buscando además de construir sinergias económicas en lugar de competir entre sí, contar con estructuras funcionales de soporte como un sistema intermodal de transporte que facilite la articulación y conformación de un gran mercado. En sus orígenes, estos nodos urbanos se despliegan a partir de un proceso de expansión industrial soportada en las rentas cafeteras en 3 épocas diferentes. La primera durante las primeras décadas del siglo XX, antecediendo la crisis de 1929. La segunda cuando se crea la central hidroeléctrica de Caldas-Chec en 1944. Y la tercera después de la erupción del Ruiz, gracias al decreto 3830 de 1985. Posteriormente habrá un desmantelamiento con la apertura económica tras la reforma constitucional de 1991, a pesar de la Ley Novena de 1992. Entre 1985 y 2010 la población de las capitales creció 41% en Manizales, 96% en Pereira y 60% en Armenia, sumando para entonces 1.134.500 habitantes, 388.000 en Manizales, 457.000 en Pereira y 289.000 en Armenia. Como referente, en el mismo periodo Medellín creció un 86%.
Al 2018 las economías de los 3 departamentos se han diversificado luego de los desastres de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo después de la crisis del precio del café, consecuencia de la ruptura del Pacto Mundial del Café en 1989, con lo cual el mercado se liberaliza y el agro de Colombia se transforma. Hoy la estructura del Producto Interno Bruto es más homogénea en el Quindío, que con una participación en el PIB del 0,9% a nivel nacional ha buscado especializarse en turismo respecto a Caldas y Risaralda, que participan con el 1,6% en el PIB nacional cada uno, y donde el sector industrial con igual participación tiene el doble de desarrollo que Quindío, al tiempo que en su PIB el sector terciario muestra diferencias, siendo en Risaralda un poco más robusto el comercio, la actividad científica y los impuestos, mientras Caldas en agricultura, minería y electricidad saca ventaja. Imagen RAP del eje cafetero y ciudad-región del eje cafetero. En colores potenciales áreas metropolitanas, una de ellas ya existe, que es la de Pereira. Epílogo 1. Las prioridades. La primera prioridad es implementar procesos socioambientales incluyentes, soportados en el fortalecimiento de la identidad cultural y del tejido social, para lograr el empoderamiento del territorio y del paisaje cultural cafetero de Colombia por los actores sociales y para abrazar los conocimientos ancestrales y saberes populares que fundamentan la declaratoria de la UNESCO como estrategia que permite abrirle espacio a los productores rurales y artesanales bajo el presupuesto de que la ecorregión es una construcción social e histórica de un territorio mestizo, pluricultural y biodiverso. La segunda prioridad son: 1. Las políticas de ciencia y tecnología imbricadas con la cultura. 2. La implementación de un nuevo modelo educativo pensado para la sociedad del conocimiento y como tal afín a la economía naranja. Y 3. La expansión de las TIC al campo para cerrar la brecha de productividad e ingreso entre los medios urbanos y rurales mediante una conectividad y una oferta de programas pertinentes de capacitación y formación como soporte. La tercera prioridad es el ordenamiento de cuencas para la adaptación al cambio climático, contemplando además de la solución a los conflictos de uso del suelo que atentan contra el ecosistema cafetero, la recuperación de corredores de conectividad biológica a lo largo de las rondas hídricas, la salvaguarda de páramos, de humedales y de bosques de niebla y la protección de cuencas abastecedoras de agua. Y la cuarta prioridad es implementar el paisaje cultural cafetero apalancado en el bioturismo, desarrollando vías lentas que crucen poblados lentos y soportado dicho objetivo en aerocafé con alcance transoceánico, en la reconversión del modelo agrocafetero y en la organización de pequeños productores rurales y artesanales, controlando la cadena productiva. Epílogo 2. Los derechos. Para apalancar el paisaje cultural cafetero se requiere de estrategias institucionales ajustadas a la variada singularidad histórica y ambiental del complejo territorio, empezando por una reforma agraria profunda que le garantice la tierra a las comunidades vinculadas ancestralmente a la actividad cafetera en el territorio, empezando por territorios indígenas y afrodescendientes ubicados en las zonas de la declaratoria. Pero dada la disrupción profunda del modelo cafetero en la ecorregión, donde el patrimonio hídrico, la biodiversidad y la cultura campesina se han afectado gravemente, para lograr su recuperación, el desarrollo rural y la adaptación al cambio climático, si es que nos decidimos por el rescate de la estructura natural y simbólica con sus elementos tangibles e intangibles, conexos a la cultura y al ecosistema cafetero, entonces, para ordenar su recuperación bajo los preceptos de la declaratoria de la UNESCO, ¿por qué no declarar sujeto de derechos bioculturales el territorio del paisaje cultural cafetero? Lo anterior permitiría recuperar la vida de las comunidades rurales y la
reconversión de su modelo agrario cafetero convertido en una agroindustria que ha destruido la biodiversidad y desplazado al campesino a los medios urbanos para abrir un claro de luz en este sector cuya crisis se explica no solo por factores económicos, sociales y ambientales, sino también culturales. Adicionalmente, dado que el territorio entendido como un constructo cultural cuya historia se remonta a los procesos de colonización del siglo XIX está desestructurado, habrá que articular otros municipios cafeteros de Caldas, de Antioquia y del noroccidente de Tolima con el fin de corregir su fragmentación. Imagen, parte superior, un jeep, parte inferior, una finca cafetera. Epílogo 3. Las acciones. Habrá que hacer prevalecer la función social y ecológica de la propiedad para ponerle freno a la presión sobre las áreas protegidas declaradas reservas forestales protectoras y otras más de interés ambiental fundamentales para el paisaje cultural cafetero, y a la destrucción de las rondas hídricas por las unidades pecuarias que expanden su frontera en el territorio, afectando las cuencas que condicionan los ecosistemas y las comunidades cafeteras, e incluso por obras de infraestructura y urbanismo. Además, habrá que ponerle freno a los cambios de uso del suelo agrícola, tal cual se advierte en zonas cafetaleras tradicionales afectadas por la crisis del precio y por el cambio climático, propiciando otros cultivos de modelos agroindustriales contrarios al carácter y vocación del paisaje cultural cafetero. Igualmente preocupa la destrucción de inmuebles de interés patrimonial por su valor cultural y arquitectónico, muchos de ellos en continuos urbanos que le dan soporte al paisaje cultural cafetero. Con el calentamiento global exacerbado durante el ENSO, mientras las olas invernales en épocas de la Niña se traducen en problemas fitosanitarios, erosión de suelos, eventos hidrogeológicos y disminución de cosechas, las temporadas secas, sobre todo en la fase de El Niño, se expresan en riesgo de desabastecimiento hídrico, olas de calor y ocurrencia de incendios forestales. Finalmente, para actuar en conformidad con lo expresado, resulta fundamental evaluar de forma permanente si los municipios del paisaje cultural cafetero identificaron y delimitaron en sus planes de ordenamiento territorial o planes básicos de ordenamiento territorial las áreas de protección y conservación de los recursos naturales y las zonas de riesgos en los escenarios turísticos y no turísticos que hacen parte del paisaje cultural cafetero, y si definieron normas para su preservación y desarrollaron los correspondientes planes de manejo formulados de forma participativa e incluyente, de tal forma que los atributos de patrimonio natural y de disponibilidad hídrica, y sobre todo los que amparan la declaratoria del paisaje cultural cafetero de Colombia, tengan soporte en las determinaciones del ordenamiento y en una apropiación social del territorio. Imagen mural de aguas de Manizales, aludiendo a la reserva forestal de Río Blanco, obra del maestro Luis Guillermo Vallejo. Gracias. Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Mejoras Públicas de Manizales. Soporte para la ponencia en el Diplomado en Paisaje Cultural Cafetero. Manizales, 7 de agosto de 2020. Portada Yurupari, El Mundo del Aire. Una imagen del Museo Interactivo Zamoga. Contraportada Guadual y loro multicolor, planta y ave emblema de Caldas. Fuentes bibliográficas. Son 6 páginas. Voy a leer solamente algunas. Fuentes 1. Acuerdo climático, avance necesario pero insuficiente. Aerocafé, ¿cómo, qué y por qué? Amenaza para la reserva de Río Blanco en Manizales. Bioturismo y adaptación ambiental para la ecorregión cafetera. Bosques, cumbre del clima y ENSO.
Fuentes 2. Cambio climático y susceptibilidad del territorio. Chinchiná, siglo XXI. Colombia tropical y el agua Kem. Ciencia, tecnología, sociedad, economía y territorio. Cultura y turismo en Caldas. Fuentes 3. El café en Colombia a principios del siglo XX. El desarrollo urbano y económico de Manizales. El territorio caldense, un constructo cultural. El territorio del Río Grande de la Magdalena. Geotecnia para el trópico andino. Fuentes 4. Gobernanza forestal para la ecorregión andina. Huella hídrica en Colombia. Institucionalidad en el paisaje cultural cafetero. Laudato Si, el cuidado de la casa común. Manizales, el futuro de la ciudad. Fuente 5. Nuestros bosques de niebla en Colombia. Pacífico colombiano, Tribugao Cupica. Paisaje cultural cafetero, bioturismo y ruralidad en la ecorregión cafetera. Paisaje y región en la tierra del café. Paisaje cultural cafetero y cultura en el territorio caldense. Página 6. Riesgo en zonas de montaña por laderas inestables y amenaza volcánica. Zamoga en el territorio de la ecorregión cafetera. Tierra y ruralidad en Colombia. Vías lentas en el corazón del paisaje cultural cafetero. Y visión retrospectiva y prospectiva del desarrollo regional. Muchas gracias.